Hola. Bienvenidos al Amicarium. Espero estén muy bien. En esta ocasión, les contaremos sobre la particular historia de una pequeña adolescente que provocó la muerte de muchas personas a finales del siglo XVII, siendo prácticamente todas ellas acusadas injustamente. ¿Ya saben de quién hablaremos? Pues claro que van a saber, lo dice el título del video. Mejor empecemos de una vez. ¿Todo listo? A despegar. Abigail Williams y los juicios de Salem. Entre los años 1692 y 1697, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, existía un pequeño pueblo conocido como Salem, donde la religión predominaba por sobre todo, siendo todos sus habitantes puritanos, una rama radical del protestantismo. Claro, los habitantes blancos, pues los esclavos, principalmente traídos de África o desde el Caribe, no siempre seguían las mismas costumbres por mero gusto, sino por obligación. Esta religión afirma que la mujer es ingenua y su única labor es encargarse de la familia, no podían tener un negocio ni tampoco tener estudios que no sean doctrinas evangélicas. Cualquier mujer que fuera en contra de las reglas, era mal vista por la sociedad y excluida muchas veces de la misma. Pero durante los juicios de Salem, las cosas se pusieron peor, ya que quien fuera que estuviera contra las reglas, era banalmente acusado de brujería, ya que cualquier cosa en contra de la Biblia, debía estar bajo influencia de Satanás. En la época, no era muy común declarar de brujería a una persona. Había ocurrido antes, pero se tomaban como casos aislados. Ante esto, el reverendo estipulaba el castigo o la ejecución del acusado, declarando comúnmente lo siguiente: si de verdad practicas brujería, sálvate tú mismo, de lo contrario que Dios se apiade de tu alma. Normalmente el condenado era expuesto a torturas, pasaba días encarcelado sin comer, o era enviado a una horrible ejecución. Como era de esperarse, nunca consiguieron salvarse, teniendo una muerte horrible. Como acabo de mencionar, muchos esclavos ya venían con sus propias ideas y creencias, lo cual era muy mal visto por los puritanos. En retrospectiva, no era tan diferente a las acusaciones de la Santa Inquisición española, salvo que aquí, era el propio pueblo quienes elegían un castigo al implicado. Pero los juicios, que en su momento eran casos aislados, se volvieron el pan de cada día durante el 1692, cuando más de 190 personas, posiblemente más, fueron enjuiciadas, encarceladas, y de estas, varios fueron ejecutados de formas atroces. En la época, era también común que los indios de la región atacaran los poblados y asentamientos británicos, pues estaban en contra de todo lo que ellos traían al Nuevo Mundo. En uno de estos ataques, los padres de Abigail Williams fueron asesinados. Tras esto, su tío, el ministro Samuel Parris, la llevó consigo a vivir junto a su hija, Betty Parris. Abby de 11 años y Betty de 9 años se llevaban muy bien, jugaban mucho como cualquier niño haría, a pesar de que Abby se había quedado huérfana. Uno podría decir que superó la muerte de sus padres de forma rápida, pero no fue así, ya que, de un día para otro, empezó a comportarse de forma extraña, sufriendo convulsiones, desmayándose de un momento a otro, saltando por las mesas o subiéndose a la chimenea. Este comportamiento también lo manifestó Betty, posiblemente influenciada por Abby. El ministro Parris estaba preocupado, llamó a un médico para que las revisara, pero tan avanzada que era la medicina en ese tiempo, que el médico declaró que las niñas habían sido embrujadas. Claro, cuando no había un diagnóstico viable, lo más fácil era culpar a la brujería. ¿Brujería? Samuel Parris, convencido de esto, preguntó a las niñas si sabían algo, a lo que Abby sin tapujos señaló a la esclava de su tío, Tituba, una mujer de color cuyo origen era la isla de Barbados. Exclamando que Tituba les daba miedo, les contaba historias de terror, y su apariencia no era muy bien vista. De este modo, la esclava fue enjuiciada públicamente por brujería, siendo la primera de muchas. Sin embargo, Tituba aceptó ser una bruja para sorpresa de muchos, pero aclamó que lo era solo para proteger a las niñas, mencionando que ellas estaban en peligro grave, ya que en la aldea había otras 6 brujas más. Tituba fue encarcelada, pero no fue ejecutada. El ministerio aceptó su colaboración en el caso de los juicios, pero más tarde deberían pagar una fianza para ponerla en libertad.
No obstante, se reveló que Samuel Parris no pagó la fianza, y que, además, Tituba había sido golpeada y torturada constantemente hasta que confesara todo lo que sabía. Aún así, alguien consiguió pagar la fianza de Tituba y comprar también sus servicios, alejándose para siempre de Salem. Pero volviendo con las otras enjuiciadas, fue turno de Sarah Good, una mujer humilde que sufría la muerte de su marido, ya que, como ya sabemos, las mujeres no podían trabajar, dependiendo completamente de su marido. Al fallecer su esposo, ella quedó con varias deudas, incapaz de poderse sostener financieramente. Sus vecinos de buena fe le regalaban comida o víveres que le ayudaran a pasar los días. Sarah fue expuesta como bruja al alejarse de la palabra de Dios, además de asustar a los niños e intentar de que también le dieran la espalda al puritanismo. Sarah se quejó sobre esto, señaló que la verdadera bruja era Tituba, pero al momento de decir aquello, Abby comenzó a retorcerse y convulsionar en el suelo, dejando en claro los perversos poderes de bruja de la malvada Sarah. De esta forma, Sarah Good fue declarada culpable por el delito de brujería y, junto a 3 personas más, fueron llevadas a la horca. Sarah Osborne, otra mujer viuda del pueblo, a diferencia de su tocaya, Osborne se dedicaba a financiar los bienes de su familia. Ella era quien manejaba el dinero y recursos para vivir prósperamente. Abby la señaló como bruja, por el simple hecho del trabajo que llevaba, además que, por culpa de no asistía a la iglesia por más de 3 años. Estaba claro que se había alejado de Dios y, por lo tanto, era una bruja. Osborne no fue ejecutada al instante, fue llevada presa, pero un par de meses después, terminó muriendo en cárcel debido a las fuertes torturas que sufrió. Martha Corey, una mujer que recientemente se había unido a la iglesia, fue tachada de bruja justamente por tener muy poco tiempo en la iglesia. A pesar de ello, Martha siempre fue muy devota y pulcra, pero demasiado como para creer en brujería. Un simple comentario, creer que las brujas no existían, fue razón suficiente para que la acusaran de defensora de las artes oscuras. Martha sabía que era inocente, pensó que la dejarían libre cuando descubrieran que realmente no tenía malas intenciones, pero Abby y Betty comenzaron a hacer movimientos extraños frente a ella, exponiéndola como bruja al poder controlar a las niñas con magia oculta. El esposo de Martha, Giles Corey, se opuso rotundamente a lo que estaba viendo en el juicio, demandó el alto nivel de paranoia de la corte, solo para también ser mal visto y enjuiciado por conspiración y colaboración con el maligno. Martha Corey fue llevada a la horca un par de días después, mientras que Giles fue aplastado con piedras hasta morir. Tras la acusación y ejecución de Martha y su marido, quienes eran muy devotos a la iglesia, además de la ejecución de Rebecca Nurse, otra fiel devota a la iglesia, el pueblo comenzó a volverse temeroso. Si estas personas que eran demasiado arraigadas a Dios, terminaron en la brujería, cualquiera en el pueblo podría estar siendo cómplice también. La paranoia colectiva estaba en su punto mayor. Acusaron a Sarah Clowes, la hermana de Rebecca, solo por ser su hermana. Elizabeth Proctor acusaba por cualquier tontería al esposo de Elizabeth por oponerse al juicio. Abigail Habbs, Bridget Bishop, Mary Warren, servidumbre de la familia Proctor, también fueron arrestadas. Deliverance Habbs, madrastra de una de las sirvientas, también fue arrestada. Sarah Bail, Nehemiah Obed, Mary Esty, Edward Bishop, Mary English, entre otras, fueron solo algunos de los que fueron cayendo como bola de nieve en la histeria colectiva del pueblo. Por si fuera poco, el propio reverendo George Burris fue acusado y ejecutado en la horca. Se le recuerda por haber sido el único reverendo en encontrarse en tal situación, además de que el día de su ejecución, llegó predicando la palabra de Dios hasta su último suspiro. Podríamos seguir hablando de cada caso registrado, pero fueron demasiados y muchos por cuestiones bastante absurdas. En este punto, cabe señalar que además de Abigail y de Betty, había otras 2 chicas jóvenes que se unieron a señalar brujas. Anna Patman, de solo 12 años, ayudó a señalar a 62 personas de brujería, mientras que Elizabeth Joubert, de 17 años,
provocó la muerte de 20 personas. Debemos mencionar que muchas acusaciones eran simplemente por sospecha, porque tal persona no les agradaba, porque era conveniente deshacerse de ellas, e incluso por meras señas corporales como cicatrices o lunares que pudieran verse mal. Por meros rumores o por alguna actividad inadecuada era que muchas mujeres fueran señaladas por las 4 principales acusadoras. Hubo un momento donde las 3 chiquillas se habían saciado, pero Abby continuó señalando más y más personas. La estimación aproximada ronda entre las 150 a 200, pero otros reportes mencionan que pudieron haber sido más. Tras un tiempo, y luego de continuar con las investigaciones, se llegó a un acuerdo donde muchas de las acusadas serían puestas en libertad debido a falta de pruebas. No obstante, para cuando llegó este momento, muchas mujeres acusadas habían sido brutalmente torturadas en prisión, muchas de ellas falleciendo al no poder resistir más. Se volvió al primer caso, desde que Tituba había sido acusada, y se propuso realizar la prueba del famoso pastel de brujas, el cual debía ser elaborado de la misma forma que Tituba lo preparaba para las niñas, y luego dárselo de comer a un perro. Si el perro sufría los mismos síntomas que Abby o Betty, entonces estaba claro que había brujería de por medio. Increíblemente, el perro no sufrió ningún síntoma. Eventualmente, Samuel Perez habría admitido su error. Se había dado cuenta que entre todos habían condenado a cientos de personas por falsas acusaciones, y comentó que, tratando de erradicar al demonio, estaban ayudando al demonio en Salem. Para 1693, las ejecuciones pararon, pero a pesar de esto, todavía tenían en cárcel a varias de las acusadas. Es hasta 1697 que los juicios finalizaron oficialmente, bajo la presión de la opinión pública de otras administraciones británicas de Norteamérica, quienes escuchaban con temor las historias que corrían desde Salem. ¿Y qué pasó con nuestra pequeña protagonista? Numerosos reportes afirman que Abigail Williams hizo lo que hizo solo por querer llamar la atención, para ser el centro del pueblo y todos hablaran de ella, incluso, para que todo el pueblo le temiera. Durante ese tiempo, ella era la ley, ella decidía quién vive o quién muere, ella lo tenía absolutamente todo, sentada en su mesa comiendo un delicioso pastel, mientras los gritos de las mujeres acusadas de herejía resonaban por todo el pueblo. No se sabe si Abigail fue castigada por los horrores que provocó, al menos, no hay registro sobre esto, pero sí se sabe que murió relativamente joven, pues tan solo 5 años después, es decir, a sus 17 años, falleció por extrañas circunstancias. ¿Un castigo divino? ¿O tal vez ella era la verdadera bruja de Salem? ¿Una adolescente virgen entregada al demonio? Sea como haya sido, el caso de los juicios de Salem conmocionó al mundo entero por muchos años, tal que incluso hoy en día es motivo de inspiración para cuentos de brujas en la cultura popular. ¿Qué les pareció? ¿Ya habían escuchado sobre esta historia? Henry es una bruja. Aunque puedo realizar magia avanzada como Pyro nivel 3, Hielo nivel 3, Electro nivel 5, también tengo uso de la magia blanca como Lázaro y curación de nivel 3. Pero todo esto es porque soy una kitsune, no una bruja. Bruja, bruja, bruja. En fin, si les ha gustado el video, por favor, dejen un pulgar arriba y compartan el video con quienes también disfruten de este contenido. Recuerden usar primero la razón antes de juzgar a los demás, pues no todo es lo que parece. Así que sin más, nos vemos a la próxima.